A ver, situémonos un momento. A finales de la Edad Media, si miramos un mapa del mundo, Europa es, bueno, casi un rincón apartado. Pero algo está a punto de cambiar de forma radical. Vamos a ver justo ese momento clave en que los europeos empiezan a mirar más allá de sus costas y, sin saberlo del todo, comienzan a conectar el mundo entero. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó para que Europa, que era casi periférica, se lanzara a conectar todos los continentes? ¿Qué motivó a esa gente a dejar atrás lo conocido y meterse en lo desconocido? Y sobre todo, ¿cómo lo consiguieron? Vamos a desgranar las claves. Para entender esta explosión hacia el exterior, lo primero es mirar hacia adentro. ¿Qué se cocía en la Europa de la época? Tanto en la mentalidad como en la economía. Pues básicamente se estaba formando la tormenta perfecta de ambición y, sobre todo, de necesidad. En el fondo, todo se puede reducir a dos grandes impulsos. Por un lado, las motivaciones, digamos, mentales. Había un espíritu de cruzada, un deseo muy real de expandir el cristianismo y de frenar al Islam. Pero por otro lado estaba el motor material, el dinero, una búsqueda casi desesperada de oro y el sueño de controlar nuevas rutas comerciales que prometían riquezas inimaginables. Vamos a meternos más a fondo en lo económico, que es fundamental. Primero, el oro. El oro del Sudán era como la gasolina de la economía europea, pero llegaba con cuentagotas y a través de muchos intermediarios. La idea era bastante simple. ¿Y si vamos nosotros directamente a la fuente? Segundo, los productos de lujo, sedas, especias, cada vez se querían más. El problema es que Venecia y Génova tenían el monopolio de ese comercio con Oriente y, claro, ponía los precios por las nubes. Para reinos como Portugal o Castilla, la única salida era encontrar una ruta alternativa, una que no pasara por los italianos. Vale, ya tenemos el porqué. La motivación económica y religiosa estaba clarísima, pero ¿y el cómo? No se lanzaron al océano sin más. La tecnología fue absolutamente clave, y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Aquí vemos el choque de dos tecnologías navales. Por un lado, la galera, el barco típico del Mediterráneo. Era rápida, muy maniobrable gracias a los remos, pero era poco útil para llevar grandes cargas y no aguantaba bien el mar abierto del Atlántico. Por otro lado, teníamos la coca atlántica, un barco mucho más robusto, movido solo a vela, pensado para resistir tormentas y transportar mucha mercancía. ¿Cuál fue el gran avance? Pues fusionar lo mejor de los dos mundos. De ahí nacerían barcos nuevos como la carabela, que sí estaban preparados para la gran aventura. Y esto fue una auténtica revolución. Pasamos de los mapas antiguos que estaban llenos de monstruos y continentes imaginarios a los portulanos. Esto no era teoría, eran guías prácticas, hechas por marinos para marinos. Dibujaban la costa, cada puerto, cada cabo, con una precisión que hoy todavía sorprende. Le dieron a los navegantes una confianza que nunca antes habían tenido. Claro, ¿y qué pasaba en mar abierto, cuando ya no veías la costa? Pues ahí entraba en juego la navegación a la estima. No era una ciencia exacta, ojo, pero era un método súper ingenioso. Consistía en combinar la brújula para saber el rumbo, unas tablas con cálculos para corregir las desviaciones y la triangulación para hacerse una idea de dónde estaban. Vamos, era el GPS de la época y funcionaba lo bastante bien como para lanzarse a explorar. Bien, ya tenemos los motivos y las herramientas. Ahora vamos a ver cómo se dieron los primeros pasos de verdad, cómo se empezó a abrir esa inmensa puerta que era el Océano Atlántico. Los primeros tanteos en el Atlántico empezaron mucho antes de lo que solemos pensar. Fíjate, ya en 1312, un genovés, Lancelot Malocello, redescubre las Canarias para los europeos. Poco después le siguen Madeira y más tarde las Azores. Hay un patrón muy claro. Los primeros que se atrevieron a salir al gran océano fueron marinos del Mediterráneo, sobre todo genoveses que tenían una grandísima experiencia. Pero, y esto es muy importante tenerlo claro, una cosa es descubrir y otra muy distinta es colonizar. Estos primeros viajes eran de exploración. El objetivo era llegar, ver qué había, cartografiarlo y volver para contarlo. La fase de conquista y colonización a gran escala vendría más tarde, ya en el siglo siguiente. Y entonces, en medio de todos estos intentos un poco dispersos, aparece una nación que decide convertir la exploración en un proyecto de Estado. Y esa nación fue Portugal. Ellos organizaron los esfuerzos, los planificaron y le dieron un impulso que lo cambió todo. Hay una fecha que hay que grabar a fuego, un punto de inflexión total, 1415. Es el año en que los portugueses cruzan el estrecho y conquistan Ceuta, en el norte de África. Esto ya no es un viaje de exploración aislado. Esto es el verdadero pistoletazo de salida de la expansión europea. ¿Y por qué Ceuta? ¿Qué tenía de especial? Pues era un movimiento estratégicamente brillante por tres motivos. Primero, les daba una cabeza de puente en África. Segundo, les permitía controlar el paso del estrecho de Gibraltar. Y tercero, y esto era clave, era un intento de cortar por lo sano las rutas de caravanas que traían el oro y los esclavos del interior de África.
Con la toma de Ceuta, el gran proyecto portugués de bordear la costa africana había comenzado. Y ya no iba a haber marcha atrás. Así que tenemos a Portugal avanzando, paso a paso por la costa de África, abriendo una nueva ruta hacia las riquezas. Esto, claro, ponía muy nerviosos al resto de reinos, especialmente a Castilla. La partida en el tablero geopolítico acababa de cambiar. Y se abría una pregunta que obsesionaría a muchos. Si los portugueses están buscando su camino hacia el este por allí, ¿existirá otra ruta, una más directa, cruzando el gran océano?